Acompañarnos a la inauguración de la exposición Menorias de Cuaresma. Le voy a pasar la palabra a nuestro director, Nicolás Bravo, que le va a dar la bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas al Corte Inglés de Algeciras. Agradecer antes de nada a Javier Vázquez, como teniente alcalde y delegado de Educación, por su asistencia aquí. Agradecerle también a Javier Gutiérrez, pues sobre todo su ímpetu por tener esto hoy aquí presente. Yo creo que Memoria de Algeciras hace una labor increíble y hoy pues es un poco pues el resumen y el final de todo lo que su trabajo realiza. Yo creo que Javier está muy comprometido con Algeciras siempre y especialmente con la parte confrade, ¿no? Con la parte confrade yo creo que hay una parte de él que se tiene que resaltar, ¿no? Y ¿de acuerdo? Voy a pasar a Javier Gutiérrez, por favor, para que presente un poquito. Gracias a todos. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues venga, con el micro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Javier, Nicolás, Isabel, de verdad, Juan Antonio, miembro del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, y amigos y cofrades y amigos en general. Pues nada, primero, como siempre, daros las gracias. Darles las gracias, como decía Nicolás, a los compañeros de la asociación, que son unos fenómenos y que el trabajo que hacen es increíble. Darles las gracias a Miguel Lorenzo también, que nos ayuda mucho en esta historia y que ahora que tiene un cargo nuevo de presidente del Congreso andaluz, es importante reconocerlo, ¿no? Al César lo que es del César. Así que gracias, Miguel, por todo. Bueno, comentaros que aquí, gracias a la colaboración del Corte Inglés, pues hemos podido plasmar una de las cosas que teníamos muchas ganas de hacer en la asociación en general y por mi parte en particular como cofrade que soy, de esta pequeña historia de la Semana Santa de Algeciras, ¿no? Hemos hecho un recorrido, nosotros sabéis que tenemos casi todos nuestros archivos son hasta el año 2000. Entonces, pues hemos añadido fotografías ya privadas nuestras de las cofradías nuevas para que apareciera todo el mundo, ¿no? No queríamos dejar a nadie fuera. Y hacemos un recorrido por la historia de nuestra Semana Santa, que vamos a acompañar con unos vídeos en los que también hay más imágenes que se han quedado en el tintero del siglo XX, además de hacer unos detalles, de darle unos guiños a la mujer en la Semana Santa. Ya estamos en el mes de la mujer y queremos tener también un detalle con ellas, ¿no? Que creo que son muy importantes en nuestra Semana Santa de Algeciras. Le hemos dado también otra pequeña pinceladita a la música. Veréis en los vídeos que hay muchas fotos de músicos, de saeteros, de la gente que aporta la música y le da sonido a la Semana Santa. También tenemos otro vídeo en el que mostramos la parte más fotográfica, ¿no? El guiño de la fotografía a la Semana Santa. No vais a ver imágenes, sino imágenes me refiero a las imágenes de Jesús, de su Madre María, sino imágenes de Semana Santa, de detalles, ¿no? Eso es lo que hemos intentado plasmar aquí. Lo hacemos todo esto con muchísimo cariño. La verdad que estamos contentísimos y encantados del trato que nos han dado aquí en el Corte Inglés. De verdad, estamos increíbles. Esto que nos han montado aquí, casi tenemos la salita de la casa y veis cómo lucen los marcos aquí, ¿no? Esto es espectacular. Mejora la fotografía y lo mejora todo. Y nada, solamente hoy he leído a alguien que escribía que los lugares no se caracterizan por el lujo que tienen ni por lo grandes que son, sino por lo que aportan, el sentimiento que le da a la gente, la paz que le dan y los recuerdos que guardan. Y esa es la parte que nosotros hacemos, guardar recuerdos. Estamos trabajando muchísimo, vamos trabajando con muchas cosas, ya sabéis que tenemos más de 300.000 fotografías, estamos sacando constantemente cosas, pero bueno, es nuestro veneno, nuestra pasión, ya os digo, esta gente son una gente fantástica y gracias a ellos aquí se trabaja, que es un encanto. Y nada más, simplemente lo dicho, daros las gracias y espero que disfrutéis de todo esto. Muchas gracias, Javier, a ti y a todos los miembros de la asociación, porque sé que habéis hecho un trabajo bastante importante y por todo el esfuerzo. Gracias. A continuación, Javier Vázquez, delegado de Educación, va a cerrar el acto. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Nicolás, por acogernos siempre en el Centro Comercial Valle de Algeciras, en el Corte Inglés. Desde el Ayuntamiento, lógicamente, venimos hoy a respaldar este trabajo que viene haciendo
en la Asociación Menorias de Algeciras, que se plasma en esta exposición, pero se plasma en muchas otras que vamos recorriendo a lo largo de estos últimos años. Especialmente, Javier, pues yo como cofrade también, con un especial interés por poder ver, lógicamente, imágenes que yo no recuerdo, que no he visto, que creo que es algo que puede sorprendernos a todos, porque todos podemos tener en nuestra cabeza ahora mismo cómo es la Semana Santa de Algeciras ahora, pero es una Semana Santa que ha crecido muchísimo, que ha evolucionado mucho en los últimos años, y el contraste, pues lógicamente va a ser de dónde venimos, de saber cuáles fueron esos orígenes o esas imágenes de hace 40 o 50 años, pues quieras que no, nos va a dar una perspectiva de todo lo que hemos andado en estos últimos años. En ese sentido, pues daros de verdad la enhorabuena y las gracias por abrir las puertas de vuestras fotografías, de vuestros recuerdos a todos los algecireños, y también dar las gracias al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, a Juan Antonio, por estar siempre, lógicamente, apoyando todas las iniciativas. Que tengamos una buena Semana Santa, que aguante lo que tiene que aguantar y que sea de verdad muy provechosa. Yo ahora tengo muchas ganas de poder explorar, nada más que he visto Borriquita y Alegría, y tengo muchas ganas de llegar hasta el Santo Entierro, hasta el Resucitado. No sé hasta dónde llegamos, hasta el Resucitado. Pues entonces hasta allí llegaremos. Muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena. Muchísimas gracias por tus palabras, Javier. Ahora, si queréis, hacemos un recorrido por la exposición. Recordar que va a estar vigente abierto a todo el público hasta el 4 de abril, hasta el sábado 4 de abril, en horario habitual del Corte Inglés. ¿Queréis que vemos primero el vídeo o lo que tú mandes? Venga, vemos el vídeo antes, venga. Gracias.